El nombre de la plática, pues vamos a comentarla también muy claramente. Marco curricular, reforma educativa. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando precisamente de una reforma educativa. La reforma curricular precede justamente de la reforma educativa, procede, perdón. La reforma educativa, sabemos que es una reforma que se hizo, una modificación a los artículos 3, 31 y 73. De ahí se deriva la necesidad de plantear y surge un concepto muy importante que estaremos trabajando, que es la nueva escuela mexicana. Seguramente ustedes ya han abordado en muchos otros cursos, en los consejos técnicos, todo el tema de la reforma educativa, de la cual no me voy a detener. Hay muchas reformas educativas, desde la vasconceliana, con el apostolado de la educación, desde la cardenista, con la educación socialista, desde de los años 40 con Ávila Camacho, la Unidad Nacional, hasta llegar a Torres Bodet con el plan de 11 años, la reforma curricular que tuvimos en los 70 con los acuerdos Chetumal, hasta llegar al Acuerdo Nacional para la Promoción de Educación Básica en el 92, y tenemos ahí que se desprenden muchas cosas, la reforma a preescolar, la reforma a primaria, la reforma secundaria, y hasta llegar al 2017 con los aprendizajes clave. Y pues ahora en el 2019 se aprobó justamente esta reforma educativa. De la reforma se deriva justamente la reforma curricular. Pero la reforma curricular también ha tenido varios nombres, y también quisiera comentarles pues con ustedes. El primer nombre que tiene es el de marco curricular, y se presenta justamente a finales de enero del 2022. Entre enero del 2022 hasta julio de ese mismo año, hubieron muchas versiones, al menos puedo decir 3. Y yo sí les pediría de favor que todo eso lo echáramos al olvido. Lo echáramos al olvido, porque todas esas versiones, hay cosas que lo que queda a final de cuentas ya no están vigentes. Puedo resumir 3 cosas, por ejemplo, que hacen todavía ruido. Cuando decimos, es que cómo es posible que venimos de el niño al centro, la escuela al centro, y ahora la comunidad al centro. Bueno, el tema de la comunidad al centro fue un primer concepto que estuvo muy al principio de esto. Ya no está así. O, por ejemplo, la cuestión de los diálogos. Los diálogos ya no aparecen. O, por ejemplo, bueno, hay varias cosas. ¿En qué nos vamos a basar? Nos vamos a basar específicamente en el acuerdo secretarial 140822. Por eso, pues, si decimos marco curricular, fue lo primero que se planteó, el marco curricular. Pero ahora el marco curricular queda como una parte de esta reforma curricular, que ya de hecho, pues lo que se le conoce es como justamente la reforma curricular 2022, y que tiene justamente un anexo que es el acuerdo, los planes de estudio. Dicho esta aclaración, entonces son varios tópicos que quiero abordar con ustedes. Voy a dejar aquí mis redes sociales por si alguien quiere tener comunicación con un servidor, pues se los voy a agradecer. Ahí está el Facebook, cada vez más obsoleto correo electrónico de Gmail. Digo obsoleto porque en realidad lo que hacíamos con los correos electrónicos ahora ya lo hacemos con el WhatsApp. De hecho, ahí tengo el WhatsApp, y como su nombre lo indica, es eso, es WhatsApp, ¿no? Por razones de cierta naturaleza que ustedes me van a comprender, es eso, es WhatsApp. Regularmente no respondo las llamadas que no tengo registradas, de personas que tengo que registrar. Si ustedes se quieren comunicar conmigo, pues lo pueden hacer, pero mandándome un WhatsApp en un principio, se los voy a agradecer muchísimo. Las redes sociales, trabajo mucho con Facebook, trabajo mucho con Twitter, un poco estoy entrando a Instagram, que es una plataforma muy poderosa, sobre todo para las nuevas generaciones, el YouTube, y bueno, aquí tienen todos los datos ustedes con toda la confianza. Son los siguientes temas que quiero abordar a lo largo de esta primera, de esta charla que vamos a tener. Primeramente, quiero hablar sobre el acuerdo 140822 de manera muy sucinta, y que es necesario que lo vayamos comprendiendo también lo que dice el acuerdo 140822, porque este acuerdo trae justamente
un anexo que se llama Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria, Secundaria, ¿no? Que ese es otro tema también, porque se decía marco curricular para la educación básica, pero resulta que la educación básica la incluye también la educación inicial. Por eso ya no se dice educación básica, porque lo que está reformando es preescolar, primaria y secundaria. También media superior, pero de esa no hablaremos el día de hoy. El marco curricular común de educación media superior también es muy relevante, pero de esa no estaríamos hablando. Y tampoco estaríamos hablando de la educación inicial, que no está siendo curricularmente reformada. Ha sido reformada de otra naturaleza. Entonces hablaremos bien lo que es el Acuerdo 140822. El acuerdo es un documento de 214 páginas más o menos, y que al final de ese documento viene un anexo, y ese anexo se llama Plan de Estudios. Entonces vamos a hablar primeramente del acuerdo y luego vamos a hablar del plan de estudios, porque es muy importante que lo podamos tener presente. Luego, después del plan de estudios, una serie de cuestiones que han señalado. Estamos hablando que el 140822 se pone de manera muy puntual la reforma, es decir, en agosto. Entre agosto a octubre pasaron muchas cosas, se replantearon los consejos técnicos escolares, y de allí vinieron los talleres de actualización de los maestros. De hecho, tuvieron la fase intensiva en el mes de enero, una primera semana, y luego faltan todavía 2 talleres nacionales también intensivos, uno en el mes de junio y otro con alumnos en el mes de julio, de acuerdo a cómo está estipulado en el propio calendario escolar. Y de todo esto, el elemento central, pues, era el programa sintético, porque queríamos saber qué era el programa sintético. Y hay un poquito de dudas, pero iremos explicando qué es el programa sintético. En el programa sintético tiene un elemento fundamental que no lo conocimos sino hasta el 31 de enero y 31 de diciembre y 1 de enero. 22, 23, ahí dieron el grito justamente porque arrancaba justamente el día de 2, la semana intensiva del taller de actualización de los maestros, y ahí ese elemento central, que es la unidad básica curricular, se llaman contenidos. Es decir, los contenidos son para este plan de estudio lo que los aprendizajes clave eran para la currícula anterior. Los aprendizajes esperados, perdón, del aprendizaje clave. Es decir, ya no va a haber aprendizajes esperados, o en este plan de estudios no hay aprendizajes esperados. Lo que hay son contenidos, y ahí eso viene en la parte del programa sintético, y lo hablaremos muy rápidamente también, muy sucintamente. De ahí del programa sintético se dicen, estos son los contenidos nacionales, y sobre esos contenidos nacionales el maestro tiene que hacer una interpretación, que específicamente le llaman la contextualización, y es todo un tema del programa analítico. Y entonces ahí hay que ver qué es el programa analítico y cuál es la metodología justamente para ello, ¿no? Que de hecho también vino una serie de discusiones en las sesiones pasadas, tanto de enero, en la fase, en el taller intensivo de enero, y en el consejo técnico del mes de enero también, en la sesión ordinaria. Yo espero que ya esté resuelta, sobre el tema de que si el programa analítico era igual a planeación didáctica, ¿no? Y eso mucho también estaban discutiendo al respecto. De hecho, la planeación didáctica se le llama programa del maestro, y entonces por eso viene esta parte del programa del maestro. La planeación didáctica no es igual al programa analítico, y de eso, pues de eso voy a aclararlo, te voy a explicarlo. Estos son los 5 temas que quiero abordar con ustedes en intervención. Yo espero llevármelo de 60 a 70 minutos justamente para ello, ¿no? Y lo primero que vamos a hablar es justamente este acuerdo número 140822. Este acuerdo, ahí lo están viendo, hay una imagen que está en la presentación, que ustedes lo podrán revisar, que nomás tiene 2 artículos, y es muy simple, es muy sencillo, y dice que se establece el plan de estudio. Entonces, en ese sentido no hay mucho que entender. Este es el acuerdo. Entonces, ¿para qué lo estamos analizando? Lo estamos analizando porque son las letras chiquitas del contrato. Las letras chiquitas del contrato se le llaman transitorios. Y los transitorios son, los artículos transitorios son de cómo vamos a transitar del estado actual al estado que se pretende, al plan de estudio.
Y es ahí donde tenemos que revisar justamente esos transitorios. Déjenme platicarles cuáles son los transitorios, justamente. El primer transitorio, permítanme un segundito, voy a mover algunas imágenes que aquí no me permiten estar dándole seguimiento a lo que yo también estoy platicándoles a ustedes. El primer transitorio nos dice lo siguiente, que el plan de estudio va a iniciar su aplicación en primer grado de preescolar, de primaria y de secundaria en el ciclo escolar 2023-2024. Esto es muy importante dejarlo, o sea, porque se había dicho también en las primeras versiones de este plan de estudio que iba a arrancar en el 22-23. No fue así, ya lo sabemos, sino en el 23-24. Y de aquí surgen muchas dudas. Primer grado de preescolar, primer grado de primaria, primer grado de secundaria. ¿Y los otros grados cuándo? No lo dice. Y por supuesto salen otras dudas de decir, bueno, y entonces si yo ahorita sé qué grado voy a tener el siguiente año, pues probablemente no lo sepamos, ¿verdad? Y algunos todavía están diciendo, bueno, ¿por qué el taller de actualización? Porque es importante que en algún momento el destino los va a alcanzar a ustedes y van a llegar justamente a la reforma y desde ahorita los están actualizando. Y esto es lo que dice el siguiente transitorio, que es muy importante. Quienes deban cursar segundo y tercer grado de preescolar, de segundo a sexto de primaria y segundo de secundaria, concluirán el nivel educativo conforme a los aprendizajes clave para la educación integral. ¿Qué quiere decir esto? Que los alumnos que ingresaron en este ciclo escolar en el 22-23 continuarán con la currícula de aprendizajes clave hasta que terminen el nivel educativo. Es decir, los de preescolar, 3 años, y al igual que los de secundaria, y en el caso de primaria, 6 años. Y el siguiente transitorio dice que una vez que egrese la última generación, se van a abrogar los artículos del 592 y los aprendizajes clave. Oye, pero a ver, ¿cómo que 592? ¿A poco todavía existe el 592? ¿Que no estaba muerto? No, pues parece que andaba de parranda, como dicen, ¿verdad? Sí, el 592 da algunos elementos en secundaria, no para primaria, no para preescolar, pero sí para secundaria. De hecho, el 592, y aunque no lo dice, también es muy importante, el 593. Y el 593 nos habla de tecnología. Y entonces, de aquí a 3 años, en este ciclo escolar, súmenle este que está corriendo, más 2 más, es decir, 22, 23, 23, 24, 24, 25, hasta el 25 va a quedar abrogado en preescolar y secundaria los aprendizajes clave y el 592. Para el caso de primaria, pues debemos de ponerle 3 años más, es decir, 24, 25, 25, 26, 26, 27, hasta el 26, 27 en primaria se va a concluir. Entonces vean todo lo que está pasando y que creo que es muy importante que ustedes lo tengan claro, por supuesto, en un momento dado. Y también nos dice, que es una razón por la que estamos aquí, que a partir del ciclo 22-23, las autoridades llevarán a cabo la formación y actualización de las maestras y los maestros respecto al plan de estudio conforme a los tiempos y espacios establecidos en el calendario escolar. Entonces, aunque no lo parezca, el mundo marcha como debiera. Esto ya estaba estipulado, está en el calendario escolar y por eso están de esa manera respondiendo a lo que se establece y esta es la razón por la que nos encontramos hoy en día, por supuesto. Y a la par de esto, además del taller, que durante el ciclo escolar, este mismo que estamos hablando, el que está transitándose en estos momentos, las autoridades van a unir esfuerzos para difundir el contenido del acuerdo entre las maestras, los maestros, el personal con función de dirección de educación preescolar, primaria y secundaria. Vean, esto es lo que es el acuerdo número 140822. Y al término de esto dice un anexo, que ese anexo se llama Plan de Estudio para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, que sería el segundo punto que quiero hablar con ustedes. El segundo punto, voy a hablar ya del plan de estudios, componentes, elementos, organización curricular, perfil de egreso, ejes articuladores, campos formativos y fases de aprendizaje. Esto tiene que ver con la integración curricular. De hecho, este plan de estudio tiene 2 grandes elementos. El primer elemento se llama marco curricular y el segundo elemento se llama integración curricular. No voy a hablar mucho del marco curricular,
voy a hablar mucho más de la integración curricular. Entonces, que creo que es una de las cuestiones que también son importantes destacar. Sobre esto han habido muchos documentos y que creo que sí tenemos nosotros que estar teniendo mucho cuidado, que cuál es el documento oficial. Esto que están viendo en pantalla, que no se alcanza a ver, pero es la portada, porque ha habido muchos otros documentos que dicen que son los oficiales, pero no son los oficiales. Estos son los que están en el acuerdo como anexo, que es la parte oficial. Este es un documento, esta es la primera hoja, de ahí se desprende todo lo que es el plan de estudio. En este documento hay más de 200 páginas, 214, 220 páginas más o menos. De esas 214, 220 o más de 200 páginas, hay una introducción que tiene 7 páginas. Y en esas páginas, en esa introducción, da una síntesis de lo que tratan justamente las 220. Y en buena medida, pues tiene que ver justamente con esta cuestión del marco curricular que estábamos señalando. Por eso me voy a detener a explicar un poquitito para no verlo todo en un momento dado. Esta es la propuesta curricular que subyace al Plan de Estudio 2022. Esta propuesta curricular, como su nombre lo indica, pues contiene pues varios componentes y a su vez los componentes tienen elementos. El primer componente es el plan de estudio. El plan de estudio tiene varios elementos. El primer elemento es la integración curricular, donde viene el perfil de egreso, los ejes articuladores, los campos formativos, las fases de aprendizaje. En este mismo componente, uno que estoy hablando, el segundo elemento es la autonomía profesional. Y la autonomía profesional también es muy relevante porque vean lo que señala allí. Uno tiene que ver con contextualización, contextualizar los contenidos, y otro deciden qué enseñar y cómo enseñar. Esto, créanme, es un cambio fundamental en relación con los anteriores currículums, planes de estudio que han estado implementándose en educación básica. Lo leo textualmente: ¿qué enseñar y cómo enseñar? Y fíjense nomás esta cuestión que es tan relevante, porque anteriormente teníamos un currículum único, nacional y obligatorio. Y este currículum único, nacional y obligatorio, decían en el acuerdo 592, que se conoce como la Reforma Integral de la Educación Básica, que es el plan de estudio de ese entonces, decían, hay un conjunto de aprendizajes esperados que los alumnos tienen que saber sí o sí en este primer bimestre, en el segundo bimestre, tercer bimestre. Por eso había exámenes de esa naturaleza para saber lo que ellos, para estar valorando en qué medida ellos tenían que saber ello. Después dijeron en aprendizajes clave, no, hay un conjunto de aprendizajes esperados que tienen que saber sí o sí durante este ciclo escolar. El maestro decidirá si es en el primer periodo, segundo periodo o tercer periodo. Eso es lo que decían aprendizajes clave. Y ahora lo que dicen, hay un conjunto de contenidos nacionales que el maestro va a contextualizar para decidir qué enseñar y cómo enseñar. Ese es un tema también importantísimo. El otro elemento es la comunidad, núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y el cuarto elemento de este primer componente es el derecho humano a la educación. Tiene otros componentes. El componente 2, que es formación docente, pues es el que estamos hablando ahorita justamente, donde la agenda de la formación docente, la formación de los docentes, sobre todo la agenda de formación continua, parte de las experiencias y saberes docentes que los vincule con los saberes y las culturas que hay en sus alumnos. Es decir, por eso, y lo decía en su intervención la doctora Olga Salgado, que justamente mucho en la petición por parte de ustedes era esto, que parte de sus experiencias, de sus saberes, de sus necesidades, lo que ustedes requieren, ya no se les debe de imponer, sino tiene que partir justamente de ello. El otro componente es el codiseño, que tiene que ver con la contextualización, que hablaré un poquito más adelante, y el cuarto componente son las estrategias nacionales, que son 7 estrategias nacionales, y un último componente es la transformación administrativa y de gestión.
Este esquema, este organizador gráfico que estoy colocando con ustedes lo extraje textual de lo que son las primeras 7 páginas del plan, de lo que se conoce justamente como plan de estudio, y que es la síntesis de todo lo que viene en las recientes 200 páginas, que las iré sacando un poquito de ello. A ustedes, de hecho, les dijeron en el mes de enero, en la fase intensiva, que eran cuáles elementos. Aquí están los 4 elementos y todo el mundo buscaba de cuáles elementos. Bueno, estos son los elementos y estoy extrayendo una imagen oficial de la Secretaría de Educación Pública donde les va dando esos elementos: el derecho humano a la educación, la comunidad como núcleo integrador, la autonomía profesional y la integración curricular. Ahora sí, dicho esto, me voy a basar justamente a hablar de la integración curricular. La integración curricular atiende a la demanda de promover una formación integral, así como de situar, vean nada más aquí los elementos, los puntos que son muy claves: situar, aprendizaje situado, ¿no? Los procesos formativos en los contextos en los que aprenden las y los estudiantes. La integración curricular articula 3 cosas que son importantísimas, es un principio, es un fundamento relevante que todos debemos nosotros de apropiarnos. Número 1, trabajo interdisciplinario. Número 2, problematización de la realidad. Y número 3, elaboración de proyectos. Esto es el fundamento de la integración curricular, del cual daré cuenta y empezaré a comentarlo con ustedes. Esta integración curricular, a ustedes les dieron esta imagen donde vienen unos círculos concéntricos, donde vienen esos elementos fundamentales de la integración curricular. El primer elemento es el perfil de egreso, es el círculo más pequeño que podemos ver nosotros ahí al centro, y aquí es donde todo decía perfil de egreso, aprendizaje, comunidad, y vean lo que dice, aprendizaje, comunidad. Ahorita voy a poner otra imagen para que vayan viendo ustedes, porque todo el mundo se fue con la finta que la comunidad estaba al centro. No, no es, y ahorita lo voy a ver con ustedes. Luego la otra es los ejes articuladores, y el tercer elemento es los campos formativos y fases grados y los programas, y esos programas son los programas sintéticos del cual voy a estar hablando. Esta es la integración curricular, esta es la organización curricular, estos son los niveles de desagregación justamente que vamos a estar revisando y vamos a platicarlo justamente con ustedes. El ejercicio del derecho humano a la educación se expresa. Esta es la misión de la nueva escuela mexicana, que todo el mundo pregunta en dónde quedó la nueva escuela mexicana. Vean ustedes, la nueva escuela mexicana, como sabemos, la reforma educativa se basa sobre el derecho humano a la educación. Y el ejercicio del derecho a la educación se expresa en 3 cosas. Número 1, una escuela que forme ciudadanos y ciudadanas para vivir y convivir en una ciudad democrática. Una escuela que se caracterice por el servicio activo de las libertades individuales, el respeto al orden legal, la autodeterminación y participación de las comunidades, y una escuela que sirva justamente para dialogar con otras ciudadanías. Esta es la misión de la nueva escuela mexicana. De aquí ya se derivan los elementos que vamos a ver. De hecho, el primer punto fundamental es qué es el perfil de egreso, cuáles son los rasgos globales de aprendizaje o propósito de formación general. Cuando se dicen las cosas es lo mismo, hablar de un perfil de egreso, hablar de rasgos globales de aprendizaje y propósito de formación general es lo mismo para este plan de estudio. Aquí lo que es importante destacar que este perfil de egreso es diferente al perfil de egreso de los aprendizajes clave. Mientras los aprendizajes clave pretendían que el sujeto se adaptara a la sociedad del conocimiento, ahora el perfil de egreso busca fundamentalmente que el sujeto asuma la responsabilidad de la transformación social. Son 2 cosas muy distintas, así que no puedo decir que es igual que antes. Lo que están viendo ustedes, las pequeñas, son justamente los 10 rasgos globales de aprendizaje o rasgos del perfil de egreso de este plan de estudios 2022. Ahí usted lo podrán estar revisando justamente. Estas son los rasgos de globales de aprendizaje, estos son los propósitos de formación general, este es el perfil de egreso. Un alumno que termine una vez
su nivel educativo o que termine la educación básica, debe de poseer estas características o rasgos, que puedan ejercer el derecho a una vida digna, a decidir sobre su cuerpo, que vivan y reconozcan el valor en la diversidad, que reconozcan a las mujeres y hombres como personas con los mismos derechos, que valoren sus potencialidades cognitivas, que desarrollen una forma de pensar propia, que se perciban como parte de la naturaleza, que interpreten fenómenos, hechos, situaciones, que interactúen dialógicamente, que intercambien ideas, que desarrollen el pensamiento crítico. Lo que yo estoy poniendo ahí es una síntesis. Es una recomendación que ustedes puedan entrar para saber qué sujeto debo de formar durante la educación básica, en preescolar, primaria y secundaria. Y déjenme decirles que además hay puntos, hay comunalidades entre el perfil de egreso de educación básica y el marco curricular común en educación media superior, que aunque no vamos a hablar, pero es un trayecto justamente que abarca justamente, pero no solamente eso, también en educación superior, la nueva escuela mexicana no es solamente de preescolar, no es solamente de primaria, no es de secundaria, no es de media superior, es también de educación superior. Ese es otro tema también que es importante. Aquí está el perfil de egreso y que de hecho fueron uno de los elementos curriculares fundamentales que debieron haber analizado desde que se planteó el currículum que estamos señalando, el acuerdo 140822. De allí, del perfil de egreso, se desprenden lo que se conocen como ejes articuladores. ¿Qué son los ejes articuladores? Son puntos de encuentro entre la didáctica del profesor y la profesora con el saber de la vida cotidiana de las y los estudiantes. Nuevamente, es la didáctica del profesor y la profesora con los saberes de los estudiantes cotidianos que ellos van haciendo. Entonces, ese es un tema importante, son los ejes articuladores. De hecho, los ejes articuladores fueron el objeto de análisis de estudio tanto del taller intensivo en la primera semana de enero como de la primera sesión ordinaria, o más bien tercera sesión ordinaria, específicamente la que se llevó a cabo hace 15 días del Consejo Técnico. Son varios ejes articuladores. Es muy importante el tema de los ejes articuladores porque nos van dando justamente la parte epistemológica. Por ejemplo, cuando nos habla de inclusión, fíjense lo que dice inclusión. Dice desarrollar procesos formativos y relaciones pedagógicas que permiten comprender la lógica colonial y toda la parte de la decolonización. Dicen muy claramente que no es descolonización, sino decolonización, y es un tema que tiene que ver con las pedagogías del sur, y hay todo un tema epistemológico muy de fondo en el tema de inclusión, en el tema de pensamiento crítico para desarrollar el juicio, la autonomía, para pensar de manera razonada y argumentada, que el pensamiento crítico también es uno de los propósitos de la nueva escuela mexicana. Transitar, que es el tercer eje articulador de la multidiversidad a la interculturalidad, hacia la interculturalidad crítica. Este es otro elemento, otro eje articulador fundamental. La igualdad de género. En una ciudadanía democrática se reconocen a los hombres y las mujeres como iguales en derechos. La vida saludable, la apropiación de la cultura, el arte y experiencias estéticas, estos son los ejes articuladores. Estos ejes articuladores, como ahí también lo señala, va a requerir que se pongan en juego diferentes situaciones de enseñanza que se relacionen con intereses con el contenido eje articulador. El eje articulador, al igual que el perfil de egreso, también fue el objeto de análisis de del taller intensivo en la primera semana de enero y de la tercera sesión justamente del Consejo Técnico. El Consejo Técnico de la cuarta sesión, que se va a llevar a cabo la próxima semana, ya no va a abordar esto. Por eso es muy importante que ustedes se apropien de ese contenido. Va a partir de otro elemento también muy importante. Trabajar un currículum por campos formativos implica la interacción del conocimiento de diversas disciplinas, en las que se generan, se discuten y se comparten diferentes saberes, así como una perspectiva interdisciplinaria que permita la reorganización de los contenidos, para que las y los estudiantes aprendan a mirar críticamente los fenómenos de la realidad. Me decía alguna maestra en los medios de comunicación que tenemos, las redes sociales, me preguntaba, este concepto de campo formativo,
¿Cuál es la diferencia con el concepto de campo formativo en educación preescolar que se implementó en el 2004? Y por supuesto que sí hay diferencias. Aunque los dos se llamen campos formativos, no podemos decir, para el caso de preescolar, decir, ay, es lo mismo que antes. No, aunque se llaman exactamente igual, tienen una concepción distinta. Estos campos formativos van a ser el objeto de análisis de las subsecuentes sesiones de consejo técnico. En la cuarta van a ver la parte del lenguaje, es el primero que vamos a poner aquí. El campo formativo en lenguajes son construcciones cognitivas, sociales, dinámicas para conocer, pensar, aprender, comunicar, y se constituye a partir de experiencias e interacciones con el mundo. Por supuesto, es una síntesis. En el plan de estudio viene mucho más amplio y este va a ser el objeto de estudio para la cuarta sesión del consejo técnico. El siguiente va a ser, bueno, lo digo también muy claramente, para el caso de aquellos niveles educativos y modalidades donde el maestro aborda todos los campos formativos. El consejo técnico, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima sesión van a estarse abordando por campos formativos. La cuarta inicia con lenguaje y, insisto, va a ser para preescolar, para primaria, para secundaria, para telesecundaria. Porque para secundaria general y secundaria técnica no van a trabajar por campos formativos en los consejos técnicos, sino van a trabajar por la fase de aprendizaje, la fase número 6 de aprendizaje, que va a tener, entre otras cosas, además de la fase de aprendizaje, el tema justamente de los campos formativos que van a estar viendo. Son saberes y pensamiento científico, además de ello, viene siendo también ética, naturaleza y sociedades, y el cuarto campo formativo es de lo humano y lo comunitario. Es decir, lenguajes va a ser cuarta sesión del consejo técnico, preescolar, primaria, telesecundaria, centro de actualización múltiple también van a estar revisándolo. Para la quinta sesión, saberes y pensamiento científico, para la sexta, ética, naturaleza y sociedades, y para la séptima, del humano y lo comunitario. Para ellos, pero para general y técnica van a trabajar justamente en todos los campos, pero van a trabajar para el primer grado, para el segundo grado y para el tercer grado. Tiene un componente distinto. Estos son el caso de los campos formativos, pero además de los campos formativos, pues están las fases de aprendizaje que ya estaba comentando. Estas fases de aprendizaje que vemos nosotros, que la inicial representa la fase 1, fase 2, preescolar, primaria, fase 3, 4 y 5 y secundaria. Se complica mucho en el caso de secundaria porque los maestros pues abordan una asignatura en lo particular. Como vemos, primaria y preescolar, el maestro regularmente es el que hace cargo de todos los campos formativos. Estas son las fases de aprendizaje y se va señalando justamente o representando con esta flor. Recordarán ustedes que los aprendizajes clave se representaba con el famoso medallón. Aquí se representa con una flor. Y vean lo que dice la flor. La flor, vean lo que está en el centro, en el círculo blanco que está. No es la comunidad al centro. A lo mejor no lo alcanzan a ver, lo voy a ampliar un poquito más para que lo vean ustedes y ya lo estoy agrandando para que lo puedan ver. Y lo que está al centro son niñas, niños y adolescentes, y en la periferia de ellos está la comunidad. Da tristeza ver que algunas personas se quedaron con las versiones anteriores de este plan de estudio y todavía siguen diciendo que la comunidad está al centro, cuando en realidad no es la comunidad la que está al centro, sino son niñas, niños y adolescentes. Por eso les decía que no le hagamos caso a las primeras versiones del plan de estudio, porque ha venido teniendo una serie de modificaciones o cambios. Y esto es justamente lo que se representa como la flor, y es lo que va señalando justamente con esta cuestión de la integración curricular, la organización curricular. Me voy al tema 3. Al tema 3 les voy a pedir de favor, si me pueden seguir, si ustedes pudieran estar en condiciones de revisar sus programas sintéticos, porque les voy a ir aclarando una serie de cosas también al respecto. Vamos a ver principios didácticos, contenidos, proceso de desarrollo de aprendizaje de estos programas sintéticos.
Estos son los programas sintéticos. Aquí están viendo el de la fase 1, el de la fase 2, el de la fase 3, y se le conoce con el nombre de avance del contenido del programa sintético por fases. Pero estos son los programas sintéticos. Esto lo dieron a conocer el día 31 de diciembre, el día 1 de enero, lo estaban dando a conocer y todavía no nos caía el 20 porque el día 2 tenían que ir justamente al taller intensivo justamente. Estos son los programas sintéticos. La parte fundamental del programa sintético vienen siendo los contenidos, así que voy a estar hablando sobre ello, sobre el programa sintético. Vean ustedes lo que está esta lámina y ojalá me puedan seguir ustedes. En la parte inferior derecha de esta lámina hay una tablita. Esa tablita tiene 2 columnas, está en blanco y negro. Esa tablita dice fase y dice página. Es decir, los que tengan el programa sintético de la fase 2 van a encontrar esta información que estoy a explicar en la página 3 a la 7. Lo pueden hojear si están en condición de ello, ¿no? Los que son de la fase 3 pueden hojear su programa sintético, también está en la misma página, los de la fase 6, de la página 4 a 8, y así voy a estar hablando de algunas otras cosas adelante. Ahí vienen las páginas, porque sabemos que ustedes maestros, pues, están en diferentes niveles educativos, preescolar, primaria, secundaria, y en diferentes fases de aprendizaje, y es importante que lo vayan identificando, porque me gustaría que ojalá ustedes le pudieran dar una ojeada a su programa sintético conforme yo lo vaya explicando. ¿Qué es el programa sintético? ¿Cuál es la función del programa sintético? Es proporcionar los elementos centrales para el trabajo docente, concreta los contenidos que se abordarán, así como los procesos de desarrollo de los aprendizajes para la consecución de los rasgos del perfil. Ojo, concreta los contenidos que se van a abordar en los procesos de desarrollo para la consecución de los rasgos del perfil. Por eso insistía mucho que no dejen de lado los rasgos del perfil y no dejen de lado tampoco los ejes articuladores. En un país tan complejo y diverso como lo es México, no hay una forma particular que permita desarrollar los contenidos curriculares. Hay muchas posibilidades, por supuesto, son ilimitadas. Corresponde a cada docente elegir y determinar las actividades. Todo esto lo estoy poniendo y ahí están las páginas. Yo ojalá usted le puedan dar una ojeadita para que vean. A lo mejor esto no tiene mucha importancia, pero lo que viene más adelante van a ver que sí, y ahorita lo vamos a ir comentando. En este programa sintético hay una parte importante que están desglosados los por campos formativos, todos esos contenidos. Ahí viene una tablita en esta lámina que estoy poniendo también, en donde van a encontrar los de la fase 2, es decir, de preescolar, de la página 8 a la 11, los de la fase 3, primero, segundo de primaria, de la 8 a la 12, los de la fase 4, de la 8 a la 14, los de la fase 5, de la 8 a la, 13, a la página 13, y en el caso de secundaria, de la 9 a la 25. Ahí van a encontrar todos los contenidos organizados por cada fase y campo formativo. Pongo un ejemplo nada más. Aquí viene, está con rojo, lenguajes. Este es un campo formativo. Narración de sucesos geográficos es el primer contenido. Y comprensión y producción de textos explicativos, este es otro contenido. Estamos hablando por fases justamente, son por campos formativos, usted lo pueden revisar en las páginas como estoy señalando. Está con azul el campo formativo saberes y pensamiento científico, con verde ética, naturaleza y sociedades del humano y lo comunitario con color morado. Aquí es muy importante que ustedes puedan revisar y ver todos los campos formativos porque son los que ustedes van a estar planeando, haciendo una planeación didáctica, contextualizando, planeando para que después los enseñen a los alumnos, por supuesto. Aquí nada más, al verlo por campos formativos, no sabrán, aunque está por fases, no sabrán a qué grado corresponde cada uno, así que ese es el otro elemento. De otra manera, el programa sintético, válgase la redundancia, contiene los contenidos. Y los contenidos están organizados por campos formativos. Y de acuerdo al programa sintético están diferentes páginas, como lo están viendo aquí. Pero no solamente está por campos formativos, hay otro elemento muy importante que quiero comentar. Aquí está esta tablita y déjenme explicarles lo que significa esta tablita. En su programa sintético viene
todo lo relacionado al campo formativo lenguajes con 5 grandes apartados. Primer apartado, panorama de los contenidos. Segundo apartado, descripción general. Tercer apartado, finalidades. Cuarto apartado, especificidades. Quinto apartado, contenidos y procesos. Esto viene para lenguajes y para el resto de los campos formativos. Aquí yo tengo una columna adicional. La primera columna dice fase. ¿Qué es la fase? Pues si ustedes están en preescolar y tienen el programa sintético, pueden abrir de la página 8 a 11 para que vean el panorama de los contenidos por campos formativos como lo vimos. Si quieren saber la descripción general, de la 12 a la 14. Si quieren revisar las finalidades, de la 15 a la 16. Si quieren ver las especificidades, de la 16 a la 18. Y contenidos y procesos, de la 18 a la 24. Este es para el caso del campo formativo lenguajes. Por eso, ojalá ustedes quienes me estén escuchando le pudieran dar una ojeadita, ¿no? Justamente al programa sintético. Y así lo podrán ver para cada una de las fases. Este es muy importante por lo que voy a comentar, porque hay otra tabla, la que voy a poner ahorita, que este es muy importante. En las versiones anteriores había un concepto que ya no está, que se llamaba diálogos. Ahora, en lugar de diálogos, está el proceso de desarrollo de aprendizaje, que algunos le llaman los PDAs, proceso de desarrollo de aprendizaje. Aquí está un ejemplo del campo formativo, lenguajes, porque está con color rojo. Vean la tablita que está en la parte inferior derecha, si ustedes me están siguiendo en el programa sintético, y de acuerdo a la fase del programa sintético, ahí está la paginación en lo que puedan ver. En este ejemplo que yo estoy poniendo, vean la primera columna, contenidos, y aquí está el primer contenido. Este es un ejemplo, narración de sucesos autobiográficos, y luego vienen los procesos de desarrollo de aprendizaje. ¿Qué es eso? Vean, están los procesos, los PDAs, por 5º grado, por 6º grado. Esto quiere decir que esto corresponde a ¿cuál fase? Corresponde a la fase número 5, porque dice 5º grado y dice 6º grado, de tal manera que el contenido, narración de sucesos autobiográficos, lo van a estar desarrollando de acuerdo al PDA en 5º grado, y aquí está el ejemplo, los textos autobiográficos, y reflexiona sobre las razones, las que suelen estar narrados en primera persona singular, determina sucesos autobiográficos que desea narrar, etcétera, etcétera, etcétera. Para el caso de 6º grado, los textos autobiográficos identifican las relaciones temporales de secuencia, simultaneidad y duración. Esto tiene una relación, por supuesto, con el nivel de desarrollo de cada uno de los niños según la fase de aprendizaje y según el proceso de desarrollo de aprendizaje. Esta tablita es muy importante, dependiendo en qué fase estén ustedes, si son de preescolar, primaria o secundaria, lo podrán ver y ahí está la paginación. Si son de preescolar, échenle una ojeadita de 18 al 24 para que vean cuáles son los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, en este caso específicamente del campo formativo de lenguajes. Ese es un elemento central, es un análisis del programa sintético. 17 horas. ¿No? Y en esta parte, entonces, nos vamos a ir al siguiente, y así lo podemos ver para los siguientes campos formativos. Por supuesto, la coloración tiene que ver, el rojo es para lenguaje, y aquí estamos viendo en azul, que es para saberes y pensamiento científico, y ahí están igual las páginas para que puedan estar revisando justamente todos estos elementos. Por supuesto, los materiales se los estoy dejando a ustedes. Esto va a facilitar para que hagan el análisis del programa sintético en los consejos técnicos. Y para este campo formativo, en la siguiente página, al igual, en la siguiente lámina, al igual de la anterior que estábamos revisando, aquí están los PDAs. En este caso particular, estamos hablando que dice primer grado y que dice segundo grado, que al decir primer grado y segundo grado, puede corresponder a la fase justamente 5, porque si fuera la fase 2 en preescolar, tendría que poner primer grado, segundo grado y tercer grado.
O si correspondiera a la fase 6, tendría que decir primer grado, segundo grado y tercer grado. Así que en este ejemplo que estoy poniendo, que dice primer grado y segundo grado, corresponde a ¿qué? A la fase número 3, primer grado de primaria, segundo grado de primaria. Y ahí está el contenido y ahí está el PDA, el proceso de desarrollo y aprendizaje para cada uno de los grados. Esto es para el caso de este campo formativo que tiene que ver con el pensamiento científico justamente. De igual manera, podemos encontrar para el otro campo formativo que está en color verde. Y en color verde, al igual que lo que estuve señalando hace un momento, aquí está la descripción general, las finalidades, las especificidades, los contenidos y procesos. Esto les va a ayudar mucho para la cuarta sesión, la quinta sesión, la sexta sesión, la séptima sesión del Consejo Técnico. Ahí ustedes ya podrán estar dando una ojeadita, ojalá me puedan estar siguiendo, que por lo menos tengan ahorita por ese momento este acercamiento, ¿no? Y en este caso estamos hablando también los PDA, ya que dice tercer grado y cuarto grado, lo cual significa en este ejemplo que corresponde a la fase 4, tercer grado de primaria, cuarto grado de primaria, y ahí están los contenidos y están los procesos de desarrollo. Estamos haciendo un análisis del programa sintético justamente, ¿no? Y por último, el último campo formativo de lo humano y lo comunitario, al igual que el anterior, ahí está la paginación. Le pueden tomar foto, por supuesto, le vamos a hacer llegar a los organizadores, ya tienen este material, para que ustedes no estén preocupados para saber en qué página. Ojalá esto les pueda ayudar, insisto, para dar al menos ahorita una revisión a vuelo de pájaro. Vean en este ejemplo particular, dice 1, 2 y 3 romano. Al decir 1, 2 y 3 romano, puede corresponder a la fase 2 de preescolar o puede corresponder a la fase 6 de secundaria. Pero si revisamos nosotros los procesos de desarrollo y aprendizaje, vean lo que dice el contenido. Construcción de la identidad personal a partir de su origen étnico, cultural y lingüístico y la interacción con personas cercanas. Y vean lo que dice el PDA en el 1 romano. Descubre gustos, preferencias, posibilidades motrices y afectivas. Yo les preguntaría, ¿ustedes creen que este ejemplo corresponde a la fase 2, que es preescolar? Pues sabemos nosotros, por supuesto que no. Sabemos que corresponde ¿qué? A la fase 6 de secundaria, de acuerdo al contenido y al proceso de desarrollo y aprendizaje que está presentando. Entonces, esto va a servir mucho. Yo espero que les esté siendo también de utilidad y les vaya a servir mucho al respecto. Y para concluir, entonces, podemos decir nosotros sobre los contenidos lo siguiente. ¿Qué son los contenidos? Entonces, los contenidos son aquellos que la SEP considera valioso de aprender por parte de las comunidades educativas. Los contenidos son aquellos que se pretenden que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes aprendan. Los contenidos no son universales, no son acabados, no son aplicables a cualquier contexto. Por eso, esto da pie a analizar ahora el programa analítico, porque el programa analítico, estos contenidos nacionales, pues tienen que pasar ¿por qué? Tienen que pasar por una contextualización. Y esto me va a llevar justamente a ver ya el cuarto punto, el programa analítico. ¿Qué es el programa analítico? Y todo el mundo lo confundía. El programa analítico, de acuerdo al plan de estudios que estamos revisando y obviamente al programa sintético, nos va señalando, entre otras cosas, que para hacer la contextualización y codiseño de esos contenidos nacionales, me regreso un poquito para explicarlo. A ver, aquí está un contenido, en este ejemplo que estoy poniendo, lenguajes, narración de sucesos autobiográficos. Eso es un contenido propio del campo formativo del lenguaje. Ya vimos nosotros que ese contenido tiene un PDA para saber en este caso, este contenido, cómo va a ser por fase de aprendizaje. Ahora, ese contenido nacional, entonces tiene que contextualizarse, tiene que hacerse situado. Y para contextualizarlo, entonces, nos sugieren justamente lo que es el programa analítico con 3 planos. Primer plano, análisis del contexto socioeducativo. Segundo plano, contextualización. Y el tercer plano, el codiseño. Y en este caso, el programa analítico, entonces, es una estrategia de contextualización. El programa analítico parte de los programas sintéticos, de acuerdo con las condiciones de su situación comunitaria, escolar, del grupo escolar en lo particular.
El programa analítico se ha dicho mucho, no es un formato que se llena con alguna receta, aunque ahora en los consejos técnicos dice que aunque no hay un formato, sí debe de considerar determinados elementos. Ahorita lo vamos a platicar también, ¿no? El programa analítico implica organizar acciones que realiza la escuela, incorporar nuevas o reorientar el sentido de otras, y que el programa analítico es un documento de trabajo que se elabora, analiza y evalúa durante el ciclo escolar. El enfoque didáctico de este programa analítico, de hecho, ustedes van a ver al lado derecho una imagen que dice programa analítico. Lo voy a decir muy claramente. Esta imagen que estoy poniendo, no existe eso, ¿eh? Yo elaboré la imagen, nada más. No hay un documento que diga, pero eso es lo que van a hacer ustedes, justamente. Entonces, eso simplemente era para ilustrar, porque van a decir, y ese documento no le está porque no lo he visto. Pues no existe. Yo simplemente hice una imagen, ¿no? Porque aquí estoy tratando de decir que van a transitar del programa sintético al programa analítico. ¿Cómo van a transitar? ¿A qué se refiere la contextualización? Al proceso de resignificación y apropiación del currículo nacional. ¿Qué implica la contextualización? Construir el programa analítico en la escuela con los elementos del programa sintético. ¿Por qué es útil la contextualización? Para clarificar en el diseño de secuencias de actividades relacionadas con problemáticas del contexto y también con la comprensión de una dimensión más global. La lectura de la realidad como base para el trabajo de aprendizaje. A esto se le llama aprendizaje situado. Es un tema importantísimo. Entonces, este es el enfoque didáctico que deben de contemplar para elaborar el programa analítico. Pero ahora bien, ya de una vez, ya que estamos entrando en materia, vamos a decir, aquí está el programa analítico. Insisto, esta obra, este texto, este documento no existe. Es una imagen que yo elaboré simplemente para decirlo. Entonces, ellos dicen, para elaborar el programa sintético hay 3 planos. Se recomiendan, se sugieren, se plantean 3 planos. El primer plano, análisis del contexto socioeducativo, que es una lectura de la realidad de la escuela. Segundo plano, la contextualización, es un proceso de integración curricular. Y el tercer plano es el codiseño de contenidos que incorpora las especificidades. Estos 3 planos son complementarios. Y estos 3 planos, la finalidad es explicitar las rutas de actividades que tomará la escuela para la operación del plan y programa de estudios. Este es el proceso para la elaboración del programa analítico. Se cometieron muchos excesos o cuestiones fuera de norma, porque cuando se dijo en la primera sesión del Consejo Técnico el programa analítico, ya mucha gente estaba, a ver, ya quiero el programa analítico de todos los programas sintéticos, de todos los campos formativos, de todas las fases de aprendizaje, y todo el mundo andaba correteando eso. No, esto va con calma, pero hay que decirlo también que la calma no es mucha, porque van a tener la fase intensiva del taller intensivo en el mes de julio con alumnos, donde ustedes ya van a llevar esto ya con los alumnos. Pero fíjense lo que dice aquí abajo, y lo voy a poner muy claramente con toda la puntualidad. Me gustaría que lo revisaran, y ahí está una tablita en blanco y negro para que ustedes lo puedan ver. En lo que tienen la fase 2, lo pueden ver en el programa sintético en la página 72, los que están en primero y segundo de primaria en la página 73, los que están en segundo y tercero en la página 70, los que están en quinto y sexto en la página 74, y los que están en secundaria en la página 111, su programa sintético. Vean qué dice. Cuarto plano, el programa docente o plano didáctico, aunque es el último plano del proceso de contribución, no forma parte del programa analítico. Es decir, programa analítico no es igual a planeación didáctica. ¿No? Ahí está en ese documento. La planeación didáctica o el plano didáctico, que también le llaman programa docente. Entonces, en esta parte, pues les van dando, también es importante señalar, y le dan una serie de sugerencias. Vean esta parte que me parece interesante. Los programas sintéticos son incompletos por definición, debido al contenido que habrá de incorporarse para cada campo, en cada frase, en cada fase,
Y aquí está justamente todo el proceso que están señalando, y aquí se insiste nuevamente. Vean la primera imagen, dice programa de estudio, contenido nacional, y vean la última imagen que está en color verde que dice programa analítico, y están los tres planos: plano lectura de la realidad, plano contextualización, plano codiseño. Estos forman parte del programa analítico, y viene otra parte en verde que dice plano didáctico, actividades de aprendizaje diseñados por el personal docente. Ya dijimos que esto no forma parte del programa analítico, están en el mismo color, aunque están en niveles o planos distintos. Y esta es la planeación justamente didáctica. Este es el proceso de transitar de los programas sintéticos con contenidos nacionales al programa analítico, y del programa analítico al programa del maestro, ¿no? Y en esta parte, entonces, ahora sí, aclarado todo esto, les dicen, bueno, para que tú hagas el primer plano, el análisis del contexto socioeducativo, te sugerimos una serie de cosas, y vamos a decirlo de manera más puntual. A ver, para que elabores el primer plano, análisis del contexto socioeducativo, te sugiero que contemples 5 puntos de abordaje sugeridos para ese primer plano, que es: analiza las condiciones, analiza el plan de estudios, analiza los programas sintéticos, indaga el contexto social, indaga el contexto socioeducativo. Y le dan toda la metodología de cómo 5 puntos de abordajes para este primer plano, que, como les dije, para el caso del lenguaje, esto es lo que van a trabajar en la siguiente sesión del Consejo Técnico, y así sucesivamente, de manera subsecuente, en los siguientes, ¿no? Este es para el caso del primer plano. Ahora, para el caso del segundo plano, también les dan otros elementos a ustedes. Segundo plano, tratamiento de los programas sintéticos para ponerlos en marcha. Y en este caso también les dan las siguientes sugerencias para hacer la contextualización: articulaciones entre los elementos curriculares, situaciones, problemas, el abordaje didáctico, las estrategias de aprendizaje, y las estrategias didácticas y de aprendizaje, y diálogos. Entonces ahí viene toda la metodología en el programa sintético para lo que es la contextualización, para elaborar el programa analítico. Estas son las sugerencias. Por supuesto que no es un taller lo que estamos haciendo ahorita, por supuesto que estamos yendo muy rápido, por supuesto que nos falta mucho tiempo, por supuesto que en esto deberíamos dedicar a lo mejor 40 o más horas probablemente, pero estoy dando ahorita un bosquejo y un panorama general en donde no puedo profundizar por razones de tiempo, por supuesto, en ello, ¿no? Que de hecho ya me está ganando el tiempo, ya estoy a punto de terminar, ¿no? Y esto nos lleva entonces al tercer plano, que es el plano del codiseño. Y el codiseño no es otra cosa más que la incorporación de contenidos. Entonces, esta parte de contenidos también les dicen, a ver, no nos hagamos bolas, y lo dice muy claramente, el contenido, a ver, no confundamos la lectura de la realidad con la contextualización y con el codiseño. Voy a poner un ejemplo, y de hecho aquí se los dan también a ustedes en este ejemplo, y lo voy a poner aquí muy claro. Vean nada más: diálogo y reflexión, trabajo por proyectos. Para tomar decisiones podemos recuperar el diagnóstico integral de escuela, la evaluación diagnóstica del primer periodo, mundo, qué está ocurriendo en el mundo, país, qué está viviendo en el país, región, qué características tiene la región a nivel de los estudiantes, comunidad, qué problemáticas o situaciones presenta la comunidad, escuela, qué necesidades tiene la escuela, aula, qué intereses, necesidades educativas y características tienen los estudiantes. Esta lámina ¿a qué alude? Alude justamente al tema de la lectura de la realidad, al primer plano. No es la contextualización, estamos haciendo una lectura de la realidad. Esto le han dado ya a ustedes y es un documento oficial, por eso estamos señalando muy claramente. Esta viene siendo justamente la lectura de la realidad, pero no confundamos la lectura de la realidad con los saberes. Por eso les dice a ustedes, para eso, el tercer plano, distingan, y les dan 3 ejemplos, y yo se los voy a explicar, no es necesario que los lean. Por ejemplo, podemos decir, el COVID-19. Podemos decir, es una problemática que así, que asado, y van a empezar a contextualizar si quieren para saber qué fue lo que ocurrió en el COVID-19. Pero ya traer un contenido para decir cuáles son las secuelas de las personas que tuvieron COVID, bueno, esto ya son saberes y a lo mejor lo van a estar utilizando. Entonces, esto va diciendo, no confundamos un plano con el otro. Ahí viene otro ejemplo, lenguaje de señas mexicanas.
Por ejemplo, ustedes tienen un alumno sordo-mudo, ustedes podrán contextualizar y decir, nosotros somos de un centro de atención múltiple donde tenemos una población de tantos alumnos que tienen problemas de sordera o que son mudos, o el nombre que se le llame. No soy experto en educación especial, si no estoy diciendo correctamente, les agradezco su comprensión en un momento dado. Y una cosa es que quieran ustedes entender la realidad y otra cosa que digan, ¿cómo me comunico con el alumno? Y para comunicarme con el alumno necesito conocer el lenguaje de señas mexicanas. Entonces, este es el ejemplo que les va dando justamente para ello, ¿no? Y con eso, pues ya voy cerrando para irme también al último elemento, que ya el tiempo me está ganando, yo voy a terminar. El cuarto plano es la planeación didáctica. Me voy muy rápido con la planeación didáctica porque no vamos a dar cuenta de ello todavía. Es importante que ustedes conozcan que estamos analizando el plan de estudios, el programa sintético, para que ustedes elaboren el programa analítico y también elaboren la planeación didáctica. Y cuando digo elaboren, no estamos diciendo hoy, ahorita mismo, antes de terminar esto, lo van a hacer. No, están justamente lo que tiene que ver con los subsecuentes consejos técnicos que van a estar trabajando. Para ello, el cuarto plano, la planeación didáctica, les dicen lo siguiente más o menos. Primero, tienen que considerar los contenidos de diseño que han definidos y tienen que incluir, pero déjenme decirlo más claro con esta lámina. En estas hay una serie de principios orientadores del trabajo docente que se están planteando y que también vienen al principio del programa sintético. Estos son los principios didácticos orientadores del trabajo docente. Primero, el trabajo pedagógico es un encuentro entre personas. El trabajo didáctico es una tarea compleja, requiere compromiso en involucrados. El aprendizaje se realiza con las otras y los otros. El trabajo didáctico requiere que el alumno construya la tarea de aprendizaje. El aprendizaje se construye a través de interacciones. Este es un principio freudiano muy importante. Todo aprendizaje requiere esfuerzo y satisfacción. La actitud de niñas, niños y adolescentes en el aprendizaje mejora cuando se reconocen aciertos que permiten analizar lo que queda pendiente y corresponde a los docentes decidir el momento en que una dificultad de aprendizaje requiere un abordaje específico desde la ortodoxia. Dicen, sobre la base de estos principios, lo voy a decir en otros términos. El 592, la Reforma Integral de la Educación Básica, es decir, el tatarabuelo de este plan de estudios y el abuelo de este plan de estudios, que son los aprendizajes clave, ellos traían un elemento importante que eran los principios pedagógicos. Aquí no hay principios pedagógicos, aquí hay principios didácticos. Y ahora estos principios tienen que considerar para el plano justamente de elaboración del programa docente, que consideren tiempo de desarrollo cortos, que articulen los planos y el perfil de los alumnos, que haya un equilibrio entre las actividades y los procesos de desarrollo, que prevean materiales y uso de la evaluación formativa y calificación. Dicho de otra manera, en el 592 y en aprendizajes clave les pedían mucho las situaciones de aprendizaje. O también le llamaban las situaciones justamente didácticas, ¿no? Entonces aquí hay también ya toda una sugerencia de cómo van a elaborar el programa docente. Y este programa docente pasa por 4 fases. Antes de diseñar la secuencia, el diseño de secuencias, durante la puesta en marcha de secuencias y el de cierre de una secuencia de actividades de aprendizaje. Ojo, es muy importante porque si hay cuestiones distintivas de lo que eran las situaciones de aprendizaje anteriormente, ahora a la secuencia de actividades de aprendizaje. Hay una metodología distinta. Sí, sí es una planeación didáctica, pero hay unos principios didácticos distintos y hay un enfoque distinto y hay una perspectiva distinta. Por eso no podemos decir, ay, es lo mismo que de antes, nada más le cambiaron de nombre. No, no es cierto. Hay muchos elementos importantes. Para ese fin, les dijeron, ¿qué creen? Van a hacer ustedes un aprendizaje basado en proyectos comunitarios y les dieron toda una metodología. No solamente eso, también les dijeron, está el enfoque STEM o STEAM como enfoque. Lo que yo estoy poniendo ahorita en la imagen es la misma metodología que está planteada en los documentos oficiales. Simplemente lo puse yo con una imagen distinta, pero son los mismos pasos y el mismo proceso metodológico. Y también es necesario que identifiquemos STEAM con STEM. También tiene cuestiones diferentes. La A significa Art,
Es decir, la S es de Science, la T de Technology y la parte de A significa Arts y la parte de M es Mathematics. Y sobre todo STEAM se trabaja más en primaria y el STEM se trabaja más en secundaria. Las artes se incluyen más en primaria y un poco menos en el caso secundarias. También les dijeron un aprendizaje basado en problemas, porque además les dijeron van a venir libros de texto gratuito, que estos libros de texto gratuito van a estar asociados justamente a estas metodologías. Al igual que el anterior, yo hice este gráfico, pero respeta a cabalidad justamente todo el proceso metodológico de lo que le están señalando a ustedes. Ya vamos a terminar. Aprendizaje servicio, también al igual tiene una metodología, es la misma metodología que está establecido en los documentos oficiales, simplemente le puse con un diseño gráfico diferente, que son 5 pasos sobre el aprendizaje servicio, y a esto están enfocándose mucho para que ustedes contemplen los principios didácticos, que contemplen el enfoque comunitario y que contemplen las metodologías sociocríticas justamente para la secuencia de actividades de aprendizaje, ¿no? Y con esa parte, pues podemos decir que ya vamos concluyendo o cerrando. En síntesis, hablamos de 5 cosas que son muy importantes. Primero, ¿qué es el acuerdo secretarial? ¿Qué dice el acuerdo secretarial? Y el acuerdo secretarial dice que van a empezar con primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria. Y lo voy a decir también muy puntual porque en muchas partes donde he dado estas pláticas, casi todo el mundo ya están emplazando a los directores. Y le dicen, señor director, ¿qué grupo me va a dar usted? ¿Qué grado me va a dar el siguiente año? Porque si me va a dar usted primer año, más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Y entonces mejor pido mi cambio porque pues yo no quiero primer año, ya sea preescolar, ya sea primaria o secundaria. Pero déjenme decirles que en algún momento el destino los va a alcanzar. Así que no van a tener cabida. Algunos a lo mejor tendrán la suerte que a lo mejor en primaria se lleven 6 años con este grupo que les dieron ahorita. Y dentro de 6 años a lo mejor tendrá que entrar justamente a pero va a decir, y ya mis compañeros ya me llevan 6 años de ventaja, ellos entonces van a tener broncas a decir, y ahora cómo hago buena la película y me voy a 6 años atrás, ¿no? O en preescolar 3 años o en secundaria 3 años, ¿no? Entonces, esa es la parte que tienen que estar viendo ustedes en el caso del primer tema que vimos nosotros, que es el acuerdo secretarial 140822. Segundo, este acuerdo secretarial trae consigo un plan de estudio. Ese plan de estudio tiene un elemento que se llama marco curricular y un elemento que tiene integración curricular. Esa integración curricular, pues son los fundamentos del currículum, por supuesto. Y que este plan de estudio se deriva un programa sintético donde están los contenidos nacionales. Que estos contenidos nacionales están justamente bajo la organización curricular que está en el plan de estudios. Entonces, el programa sintético está organizado según la organización curricular, válgase la redundancia, por supuesto, la organización curricular que está establecido en plan de estudios. Entonces, el programa sintético establece los contenidos como una parte fundamental que se requiere contextualizar. Y en los programas sintéticos dicen, tienes que elaborar el programa analítico a partir de este programa, de estos contenidos nacionales, que ese programa analítico debe, para su elaboración, debe de contemplar 3 planos. Lee la realidad, contextualiza en dónde estás ubicado y plantéame nuevos contenidos, que es el codiseño, para que a partir de allí ustedes puedan hacer una planeación de secuencias de aprendizaje en función de estos principios y fundamentos, tanto del plan de estudio, del programa sintético, como del programa analítico. Está muy fácil, ¿verdad? Ya lo entendimos, ya lo podemos hacer, ya todo el mundo va a salir corriendo ahorita porque todos le están pidiendo que tengan ustedes ya el plan analítico y que tengan también la secuencia de actividades. Pues no, no es algo tan sencillo, por eso estamos aquí. Y por eso quisimos vincular el plan de estudios con programa sintético, con programa analítico, con programa El Maestro. Doy muchos de estos cursos en muchos lugares, en muchas entidades federativas, y he podido escuchar infinidad de testimonios de maestros. Tanto así que en la semana intensiva, el taller intensivo, ya le estaban pidiendo ya la secuenciación de actividades. Cuando, espérame, estoy tratando de entenderlo. Ahorita apenas van a entrar al campo formativo de lenguajes. Pero ojo, no se pueden dormir en sus laureles, porque el taller intensivo del mes de julio, según el calendario escolar, está contemplado con niñas, con alumnos.
Y seguramente ustedes, todo este ejercicio que hagan en los subsecuentes consejos técnicos en la fase ordinaria, pues van a plasmar justamente en ello. No, no es algo muy fácil, no es lo mismo que antes y le cambiaron de nombre, no está muy facilito, no, no es cierto, es un asunto muy complejo. Y tan complejo es que lo que estoy comentando ahorita es decirles en 1 hora y cuarto, que ya estoy terminando, decirles a ustedes, pues dedíquenle todo el tiempo porque en algún momento a ustedes los va a alcanzar el destino y el destino les va a decir qué tienen que hacer. Entonces, aquí están los 4 puntos que estuvimos viendo, justamente como una especie de recapitulación, para que vean lo que estamos señalando, y con eso, pues yo ya me despido con ustedes, no sin antes dejarles nuevamente mis redes sociales, por si quieren mantener comunicación con un servidor, se las dejo allí, y me pongo a las órdenes, sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctora Olga, y todos los organizadores que estuvieron aquí, la doctora Patricia Chávez, Ismael, José Armando, Luis Felipe, pero sobre todo, muchas gracias a ustedes, maestros, porque este asunto es de gran relevancia, de gran importancia, que solamente, dada su responsabilidad y profesionalismo, se va a llevar a cabo, seguramente va a llegar a buen puerto. Muchas gracias a todos y me dispongo a sus órdenes. Gracias, doctor, por compartirnos su muy clara perspectiva de lo que será la puesta en marcha del currículo 2022 y sobre todo por la claridad de sus ideas. Tenemos un segundo aviso, esta vez sí para todos los asistentes. Les pedimos de favor llenar el formulario que mis compañeros van a subir al grupo para que lo llenen y posteriormente puedan bajar su constancia de participantes. Y bueno, pasaremos a la ronda de preguntas, doctor, si nos hace favor. Claro. Solamente tenemos 4. La primera, desde su punto de vista, ¿considera que México cuenta con todos los recursos para ir del perfil de egreso 2017 al que nos presenta el nuevo currículo? ¿Plantea las 4 preguntas o voy respondiendo una por una? Como usted guste. Bueno, miren, en la mayoría de en todos los cursos, pláticas, talleres que doy al respecto, siempre digo lo siguiente: número 1, yo voy a explicar o voy a tomar el plan de estudio como objeto de estudio y de análisis. Yo tengo una postura sobre esa, pero la postura mía es la que menos importa, porque para mí sería muy fácil decir, es que si a mí me hubieran hecho caso, le hubieran puesto esto y le hubieran quitado esto no funciona, y esto, según mi opinión. Entonces yo a veces les digo, si quieren saber mi postura, inviten un cafecito y lo cotorreamos muy sabroso. Pero ya que me están preguntando mi postura al respecto, ya no es de un planteamiento muy particular. ¿Yo qué pienso al respecto? En dada la pregunta que me están señalando, pues obviamente es parte de la evolución. Esto sin querer decir ni que estoy a favor, ni que estoy en contra, sino todo lo contrario, como dicen, ¿verdad? Entonces, no es tanto que a mí me guste, no es tanto que a mí me agrade, no es tanto que yo también esté en contra de ello. Yo creo que es parte de la evolución. Yo creo que sí, México también tiene que cambiar, y no solamente eso, la realidad nos ha hecho cambiar. Todavía hay cosas que no conocemos, no sabemos qué fue lo que pasó después del COVID. Hay muchas situaciones. Por supuesto que sí. Este es el currículum que México necesita. Ese es el plan de estudio que se requiere. Hijo, pues creo que es una pregunta que se necesita muchos elementos para poderlo señalar y no estoy en condiciones de decirle. Para mí, creo que sí era importante, necesario, relevante, o mejor dicho, necesario porque así lo estableció la realidad en que tuviéramos que cambiar, ¿no? Y esto lo podrán revisar muchas razones, porque hay muchos documentos previamente de qué es lo que justifica la reforma educativa. Por eso decía que la reforma curricular está asociada a la reforma educativa. ¿Por qué hicieron la reforma educativa? Hay una serie de planteamientos y creo que eso lo podemos comentar, ¿no? En un momento dado. Para mí, yo creo que sí es necesario la evolución. En la implementación creo que hemos estado un poco el asunto, que ha sido un poquito a matacaballo y que ha faltado un poco la comunicación, probablemente sí, pero yo creo que este plan de estudio creo que sí se puede estar llevando a cabo en los tiempos, términos que deban de ser. Si les dicen, ahorita quiero que me hagas un formato y me hagas cuántas actividades, por supuesto estoy en contra de eso, no estoy de acuerdo con ello, ¿no? Porque faltan muchos elementos de análisis. Bien, gracias. Segunda pregunta. Hablando de los ejes articuladores,
¿Qué relación hay con los temas transversales? ¿Son iguales o cuál es su diferencia? Muy buena pregunta. El perfil de egreso son las características del sujeto que queremos formar al término de la educación básica. Para ello, para formar a este sujeto, hay un enfoque humanista con una perspectiva comunitaria. Bajo estas dos cuestiones, entonces, lo que nos lleva es a plantear una serie de ejes temáticos, articuladores, que vayan articulando, para eso sirven, pues se le llama articulador, porque va a articular, porque va a unir, va a conectar entre esos rasgos del perfil, esos rasgos globales de aprendizaje con los campos formativos. En los campos formativos están los contenidos. Si no hubieran los ejes articuladores, no habría manera en que los contenidos que están establecidos en los campos formativos se relacionaran tan directamente con el perfil de egreso como ocurría en el caso de aprendizajes clave. Recuerden que aprendizajes clave venía el perfil de egreso y del perfil de egreso se pasaban aprendizajes esperados. Y nadie encontraba la relación entre aprendizajes clave y aprendizajes esperados. Pero eso fue en el pasado. Tampoco no es una crítica, ni tampoco estoy diciendo que estuvo mal en el pasado, como tampoco estoy diciendo que está bien en el presente. Para responder la pregunta de manera muy concreta, los ejes articuladores es el elemento que conecta al perfil de egreso con los campos formativos. Gracias. Y una última pregunta, la voy a leer tal como nos la enviaron, porque a veces también representa un grito de ayuda para los destinatarios que nos presentan aquí. ¿Qué papel jugarán los directores en la construcción del programa analítico? O sea, ¿qué sí y qué no? Pues no qué papel van a jugar, es qué papel están jugando. Creo que el papel de los directores escolares, ahorita me tengo los directores escolares, aunque por supuesto toda la estructura, los supervisores escolares, por supuesto más allá de los supervisores escolares, también los directores regionales, en el caso del sistema educativo estatal, que es la otra figura, tengo entendido, después de los supervisores, en algunas otras entidades federativas o sistemas educativos, pues hay otras figuras, como el caso del federalizado, que están los jefes de sector, que tienen similitudes en algunos casos al subdirector regional, pero en el caso específico, pues ahorita que me están preguntando sobre el director de la escuela, pues juega un papel fundamental. Recuerden que un elemento importantísimo es la mejora educativa. La mejora educativa se da en tres planos distintos. En un plano macrosistémico, en un plano mesosistémico y en un plano microsistémico. El plano macrosistémico le llaman mejora continua y le corresponde a quienes desempeñan funciones de supervisión. Y hasta hay un instrumento que se está proponiendo que se llama servicio de asesoría y acompañamiento a la escuela. Este es en el plano macrosistémico del sistema educativo nacional, la mejora continua, en donde están asesores metodológicos, en donde están asesores técnico-pedagógicos, en otros casos que hay, en donde están jefes de enseñanza, entre otras figuras, lo que es la mejora continua. El plano mesosistémico a nivel escolar, donde el consejo técnico es la máxima autoridad, acometida justamente o liderada por el director de la escuela, y que hay un instrumento muy particular que le llaman Programa Escolar de Mejora Continua, o PEMSE. Esto es en el plano mesosistémico. Y en el plano microsistémico, a nivel áulico, que le corresponde al maestro, que es la mejora de los aprendizajes o excelencia, que también le llaman. Y hay un instrumento muy claro que es la planeación didáctica. Entonces, entre el servicio de acompañamiento a las escuelas, el programa escolar de mejora continua, la planeación didáctica, que son tres instrumentos para acometer de diferentes planos la mejora de la educación. Es decir, la mejora continua más la mejora escolar más la mejora de los aprendizajes es lo que va a dar la mejora continua. Ahí está la relación y la vinculación que juegan los directores, juegan un papel fundamental, porque no nada más es juntarlos y no nada más decirles, ahí está, háganlo ustedes.
No, él también tiene una responsabilidad y esa responsabilidad es académica y ese liderazgo es académico. Y hoy que están muy de moda, pues creo que el director debe de ser hoy más que nunca un influencer, un influyente justamente de los esfuerzos de los colectivos escolares. Sin el acompañamiento, sin la asesoría, sin el expertise, sin el consejo del director, el colectivo escolar a lo mejor sí tendrá las condiciones para llevar a otra parte a la educación, pero no a la visión del director, que él es el enlace entre lo macrosistémico y lo microsistémico. Es el elemento fundamental de los directores escolares. ¿Está apagado el micrófono, estimado Miguel? Sí, perdón. Ahora que nos presentan los procesos de desarrollo de aprendizaje, los PDA, ¿significa que ahora pondremos más énfasis en estos procesos que realiza el niño al aprender que a los resultados finales? Bueno, eso que están comentando es un tema también muy relevante. Como ven, tiene muchas aristas el plan de estudio. La pregunta tiene que ver con un elemento también clave en toda esta cuestión del cual no hablé, que se le llama evaluación formativa o el enfoque de la evaluación y la diferencia o la distinción entre evaluar los proyectos y calificar al alumno. Hemos confundido mucho durante toda la historia, así lo establece también el plan de estudios, entre calificar, ¿no?, que tiene con el proceso de certificación, de acreditación, de promoción, y la otra es la parte de la evaluación formativa, porque aquí el gran problema es si otra vez volvemos a burocratizar, van a estar las metodologías sociocríticas, va a estar el enfoque comunitario, van a estar elaborando proyectos, y en la elaboración de proyectos vamos a decirle cuántas tareas hiciste, cuántas veces te reuniste con los alumnos, cuántas veces me entregaste esto, si tú te reuniste 5 veces te doy 2 puntitos, si me trajiste 2 papelitos tienes 3 puntitos, vamos a caer en lo mismo. Porque cuando dicen voy a evaluar los proyectos, es que vayan justamente identificando los niveles de avance, orientando y demás. Este tema es fundamental y sí hay una parte, una tendencia muy particular en el plan de estudio que hoy se evalúen más que los resultados, los procesos. Los resultados tienen que ver con la evaluación sumativa, la evaluación final, la calificación, la promoción, la certificación, etcétera, etcétera, etcétera. La evaluación formativa o la evaluación continua, que tiene que ver con la evaluación de los procesos. ¿De cuáles procesos? De los procesos de enseñanza, del proceso de enseñanza y del proceso de aprendizaje. ¿Cómo está aprendiendo el alumno? ¿Qué está aprendiendo? ¿Qué le hace falta? ¿Qué cosas se le dificulta? ¿Qué cosas se le facilitan? ¿Podemos seguir al siguiente nivel o nos quedamos? Y al proceso de enseñanza, yo cómo se los explico, tiene que ver con la retroalimentación y tiene que ver con muchos elementos. Por supuesto que sí, Miguel, y quien haya respondido quien haya hecho la pregunta, sí, en el plan de estudios se enfatiza mucho que hay que ponderar por encima de la evaluación de los resultados, la evaluación del proceso de enseñanza y la evaluación del proceso de aprendizaje. Vemos claramente en su respuesta una oportunidad a futuro para que nos ilustre sobre cómo transitar de la evaluación sumativa a la evaluación formativa, doctor. Claro. Y una última pregunta. Todo el trabajo de los docentes que empezarán a poner en marcha la currícula 2022 tendrán que trabajar siempre por proyectos. Muy buena pregunta, porque hay otro elemento también, también importante, ya lo vimos nosotros hace un momento, que es la autonomía profesional. Recuerden que este concepto también fue cambiando en el plan de estudios. Originalmente le decían autonomía curricular y se confundía con la autonomía curricular de aprendizajes clave, que era la libertad de los colectivos escolares, de las escuelas, para enriquecer el currículum. Y entonces fueron transitando a dejarlo como autonomía profesional, que se acerca mucho a la libertad de cátedra. Y en esta parte es lo que el maestro vaya a decidir que los alumnos tienen que estar aprendiendo. Yo creo que en esta parte, pues sí, definitivamente creo que hay una cuestión importante, porque la autonomía profesional, la libertad que tiene el maestro de qué enseñar y de cómo enseñar. Y esta cuestión creo que es
una área de oportunidad que creo que hay que trabajar muchísimo, pero muchísimo, porque pues siempre estamos acostumbrados a que nos digan, nos prescriban. De hecho, cuando nos dijeron, los consejos técnicos cambian, ya no hay lineamientos prescriptivos, hay orientaciones. Y ahora, ¿cómo le hago, verdad? Y retomamos otra vez, nos quejamos mucho de las prescripciones, pero cuando dicen, a ver, te dejo la libertad que tú lo organices, entonces mejor me voy a las prescripciones anteriores. Hay un trabajo también muy, muy importante de la autonomía que tiene el maestro para decidir qué enseñar y cómo enseñar. Las metodologías, pero hay un elemento también, ya lo que tanto pregunta Miguel y quien lo haya planteado también, el tema de lo que tiene que ver, que se ha mencionado, que los libros de texto van a estar organizados por campos formativos y metodología. Por ejemplo, lenguajes, aprendizaje basado en proyectos, ciencias, aprendizaje basado en problemas, etcétera, etcétera. Y esto rompe con la autonomía profesional, porque el maestro tiene la libertad de decir, bueno, yo no quiero aprendizaje basado en proyectos, sino quiero aprendizaje basado en problemas, o aprendizaje basado en retos, o no sé, muchas otras metodologías, ¿no? Entonces, por lo menos en el plan de estudios sí se plantea que sean metodologías sociocríticas, que sea con un enfoque comunitario, que sea con un enfoque integrador, que sea a través de proyectos. Y esto pues sí demanda un reto muy importante para el maestro, para su enseñanza. Gracias, doctor. Y pues déjeme decirle que los comentarios que me están haciendo llegar, muchos quedamos prendados del dinamismo que tiene para expresarnos y con claridad sus ideas. Creo que viene a ayudar y fortalecer el trabajo que en los centros de maestros hacemos. De corazón, agradecemos su participación, doctor Sergio Martínez Dústan, y procederemos a hacer entrega de un reconocimiento. Para esto, el maestro José... Perdón, Miguel, perdón que interrumpa. Estoy viendo ahorita en YouTube que hay más de 1,000 personas. Sí, la última contabilidad que me dieron fueron 1,225. Digo, a ellos muchísimas gracias, les agradezco mucho. Perdón que te he interrumpido, pero ellos son la parte fundamental, ¿no? O sea, de nada sirve tanto esfuerzo si el maestro, si no atrapamos el interés del maestro. Entonces, muchísimas gracias a todos los que están. Aquí estamos nosotros más de 100 personas en el Zoom y obviamente estamos viendo en el YouTube que son más de 1,000. A todos ellos, muchísimas gracias. Perdón que te he interrumpido, pero ellos son la razón de ser de nosotros. Sí, efectivamente, es la razón de todos quienes estamos aquí. Y bueno, el maestro José Armando Barajas Díaz, coordinador general del Centro de Maestros de los Reyes La Paz, en representación de la región Nezahualcóyotl, se dirige a los presentes. Su micrófono, maestro Armando. Sí, aquí estoy en espera de que el licenciado Mario nos apoye. Bueno, para mí es muy significativo el compartir con ustedes estos momentos y sobre todo, doctor Dústan, agradecerle plenamente por parte de todos los compañeros maestros que estamos aquí conectados en la plataforma Zoom y por YouTube. Es un verdadero orgullo tenerlo aquí y voy a comentar lo que en algún momento Heráclito dijo. Todo cambia, nada es. Y hoy nuestra perspectiva cambió para aprender. Es momento de dar lectura al reconocimiento que a la letra dice. La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México y la Subsecretaría de Educación Básica a través de la Subdirección de Formación Continua otorgan el presente reconocimiento al doctor Sergio Martínez Dústan por su destacada participación como ponente en la conferencia El Marco Curricular 2022 para la Educación Básica, dirigida a docentes de educación básica. Y firma nuestra titular, doctora Olga Salgado Salinas, titular de la Subdirección de Formación Continua. Muchas gracias, doctor, y reitero el agradecimiento a quienes el día de hoy están aquí en la plataforma de YouTube y también de Zoom. Gracias. Excelente tarde. Gracias, maestro Armando. Con la muy importante presencia de la doctora Olga Salgado Salinas, subdirectora de Formación Continua, haciendo uso de la palabra, se dirige a todos nuestros asistentes. Bueno, pues muchas gracias, maestro Miguel. Muchísimas gracias, doctor Sergio Martínez Dústan.
Creo que nos quedamos con muchas interrogantes y como decía muy acertadamente el maestro Miguel, tiene usted un dinamismo que yo creí que estos minutos se me hicieron tan cortos que ya cuando nos dimos cuenta estábamos terminando. De verdad, esperemos que sea el inicio de muchas sesiones más tan interesantes como esta, que nos darán muchas herramientas que necesitamos nosotros, principalmente aquí en la Subdirección de Formación Continua y los 26 centros de maestros, para dar esa formación continua a nuestros docentes del Estado de México, sobre todo de educación básica. Queremos despedirnos de usted, no sin antes comentarles a todos los compañeros maestros, supervisores, coordinadores, asesores metodológicos, auxiliares de supervisión, que tenemos para ustedes desde la Subdirección de Formación Continua dos invitaciones. Una que está ofertando 13 opciones formativas que tienen el aval de la Dirección General de Formación Continua a docentes y directivos y que en este momento, a partir del día de mañana, podrán inscribirse, que se estarán ofertando en este primer trimestre y empezaremos el 25 de febrero, y que también estaremos ofertando 4 intervenciones formativas de Mejoredu, que también tienen el aval de la Dirección General de Formación Continua, y están a su disposición en los 26 centros de maestros. Las últimas 4 intervenciones de Mejoredu estarán piloteándose en 5 centros de maestros, y esas 4 intervenciones se darán posteriormente en un segundo momento a partir del mes de septiembre en todos los 26 centros de maestros del subsistema educativo estatal. Gracias, doctor, es un placer escucharle. Será un placer tenerlo nuevamente con nosotros. Gracias a los 3 centros de maestros de la región oriente, en este caso, Ixtapaluca, Los Reyes La Paz y Nezahualcóyotl, a sus equipos de trabajo, a los compañeros que nos apoyaron con su presencia también de la Subdirección de Formación Continua del equipo académico, a la subdirectora regional, maestra Patricia Chávez Ojeda, y a todos los compañeros presentes, supervisores, nuevamente lo reitero, y docentes frente a grupo. Muchas gracias a todas, a todos, y a usted, doctor, le enviamos un abrazo. Esperemos verlo nuevamente muy pronto. Muchas gracias y que tengan excelente tarde. Gracias a todos.